fui a celebrar el cumpleaños de mis hijos a un restaurante que ellos mismos eligieron. Era uno de esos sitios sencillos pero con encanto donde sirven pizza al horno de leña y el camarero conoce a los clientes por su nombre. Llegamos un poco tarde porque los globos se habían reventado en el coche, y los niños se reían mientras yo intentaba controlar el desorden. Habían hecho dibujos para su madre, y aunque ella había dicho que no podía venir por trabajo, ambos insistieron en traer los regalos y dejarlos en la mesa, por si acaso aparece, papá. Sonreí, pero algo dentro de mí me inquietaba. No sé si fue el tono de su voz al teléfono esa mañana, o la frialdad de su buena suerte con la celebración, como si fuera un favor que me hacía a mí misma. Pero estaba decidida a disfrutar de la noche con mis hijos. Era su día, no el mío. Pero el destino parecía dispuesto a quebrarme por dentro, como si quisiera arrebatarme, delante de mis hijos, la pequeña ilusión que aún conservaba. Apenas nos habíamos sentado y pedido nuestra primera comida cuando oí una risa familiar, no una risa fuerte, sino la risa baja y contenida que soltaba cuando quería parecer elegante. Mis ojos se dirigieron involuntariamente a la mesa de al lado. Y entonces todo mi cuerpo se paralizó. Ella estaba allí. No con un compañero de trabajo, no en una reunión de última hora. Estaba con otro hombre. Se reía, le tocaba el brazo, se inclinaba hacia adelante como lo había hecho conmigo en nuestras primeras citas. Estaba allí, vestida como si fuera a una cita que llevaba semanas planeada, no vestida como una mujer que decía estar abrumada por reuniones. Mi hijo pequeño me tiró de la manga para preguntarme si podía elegir el sabor del helado, y todo dentro de mí se desgarró. Me puse de pie, con las manos temblorosas, caminé hacia su mesa, y antes de que pudiera encontrar una excusa, solté la frase que me había estado martillando en el pecho: ¿así que este es tu trabajo? ¿Salir con otro hombre mientras tus hijos celebran sus cumpleaños? Se quedó paralizada. El hombre me miró como si fuera la víctima, y yo seguí adelante, intentando mantener la calma delante de mis hijos. Me voy de aquí con mis hijos, y por favor, déjenos en paz. Tomé a los niños confundidos y me fui. Pero por dentro, todo se estaba desmoronando. A la mañana siguiente, solicité el divorcio. No le dije nada. Simplemente le dejé los papeles en el buzón con una nota: traicionaste a más que un marido, traicionaste a una familia. No grité, no lloré. Mantuve el dolor en silencio. Porque no había nada más que decir. Pensé que lo ignoraría. Pensé que se quedaría con su nuevo novio, seguiría adelante con su vida y me dejaría en paz, como le pedí. Pero no. Cuando recibió la carta de divorcio, se derrumbó. Me contactó. Me llamó. Me envió un mensaje. Me pidió hablar. Dijo que había cometido un error. Que no sabía lo que hacía. Que todavía me amaba. Que era un error. Que era necesidad. Que se sentía olvidada. Leí cada mensaje con los ojos secos. No porque no me doliera, sino porque ya había llorado todo lo que necesitaba esa noche en el coche, con mis hijos dormidos en el asiento trasero, mientras miraba el volante, sin saber a dónde ir. Ella insistió. Se presentó frente a mi casa. Me envió regalos. Me pidió perdón. Dijo que sus hijos estaban confundidos, que quería reconstruir, que nunca debería haber sucedido. Pero lo que no sabía, lo que nunca podría haber predicho, es que, mientras rogaba por una segunda oportunidad, volví a encontrarme con alguien. No con cualquiera. Conocí a una mujer que había estado a mi lado incluso antes de que mi esposa llegara a mi vida. Una amiga de la infancia. Una mujer que conocía la versión más pura de mí. Una mujer que fue apartada de mi vida precisamente por mi ex. Siempre había sido una amenaza para mi esposa y ahora, irónicamente, resurgió justo cuando más necesitaba a alguien. No fue planeado. No fue venganza. Fue simplemente natural. Nos encontramos por casualidad en una cafetería, nuestras miradas se cruzaron y, de repente, me encontré sonriendo de verdad después de mucho tiempo. Me escuchó. Me abrazó. No quiso saber los detalles sórdidos, solo me preguntó si estaba bien. Por primera vez desde la ruptura, me sentí completa. Ni remendada, ni insensible, completa. Y cuando mi ex se enteró,
cuando comprendió que sus lágrimas ya no me afectaban, que sus dulces palabras ya no me daban ganas de volver, fue entonces cuando comprendió de verdad lo que había perdido. Porque pensó que recuperarme sería cuestión de tiempo. Pero no esperaba que, en el proceso, reconectara con quien era antes de ella. Y peor aún, con alguien que siempre me había visto como un todo. Los niños empezaron a negarse a conocerla. No porque yo los influyera, sino porque lo vieron. Presenciaron el momento exacto en que su madre eligió a otro hombre en lugar de a ellos. Nada que dijera, ni juguetes caros, ni salidas posteriores, pudo borrar esa imagen de sus mentes. Mi hijo mayor dijo en voz alta, elegiste cenar con él en lugar de cantar el cumpleaños feliz con nosotros. Y el silencio que siguió destruyó cualquier argumento que ella pudiera esgrimir. Con cada intento de acercarse, era como si se hundiera más en un hoyo. Era demasiado tarde. No necesitaba gritar. No necesitaba vengarme. La vida se encargó de poner cada pieza en su lugar. Y verla mirándome con ojos llenos de dolor, verme con otra mujer, la que ella apartó de mí años atrás, fue el verdadero final de la historia. ¿Pero fue realmente el final? Porque todavía había algo que me había ocultado todos estos años. Algo que ni el divorcio, ni el escándalo, ni sus lágrimas habían dejado escapar. Algo que, al salir a la luz, podría cambiar todo lo que creía saber sobre mi propio matrimonio. Y ese secreto, ese último hilo suelto que aún conecta nuestras historias, puede que no haya estado tan enterrado como pensaba. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí no apoyamos, ni apoyaremos jamás, ningún tipo de traición. Todas las historias que escuchan son ficticias, pero el dolor que reflejan es real. Nuestro objetivo es mostrar, sin filtros, cómo la infidelidad destruye familias, erosiona vínculos y deja profundas cicatrices. Prepárate para una narrativa intensa, sorprendente y devastadora. La historia de hoy te sorprenderá. Se conocieron en un curso de idiomas, a principios de un invierno que parecía prometer algo más que frío. Gabriel era de esos hombres que llamaban la atención por su actitud tranquila, reservada y, a la vez, profundamente observadora. Había algo en su mirada que transmitía seguridad, como si siempre estuviera dispuesto a comprender antes de juzgar, a escuchar antes de hablar. Clara, en cambio, era todo lo contrario. Extrovertida, espontánea, con una energía que siempre parecía encontrar espacio para desbordarse, incluso en ambientes sobrios. Al principio, le cautivó su risa fácil, su forma de apoyar la mano en los hombros de la gente al hablar, como si quisiera acercar el mundo. Ella, a su vez, vio en él una paz poco común, ese silencio que no sofoca, sino que acoge. Su primer beso se produjo un día en que Clara había olvidado su paraguas y Gabriel la acompañó a la parada del autobús, abrigándolos a ambos bajo su propio abrigo. A partir de entonces, los días fríos se volvieron más cálidos. Y lo que debía ser simplemente un intercambio de miradas entre clases se convirtió en una intensa relación cómplice y llena de planes. La boda se celebró 2 años después, en una ceremonia pequeña pero emotiva. Gabriel trabajaba como supervisor en una empresa de transporte y Clara, licenciada en diseño gráfico, compaginaba su trabajo freelance con su pasión por la escritura. Durante mucho tiempo, ambos parecieron caminar a la par, con una ligereza poco común. Las noches de los viernes eran sagradas para el vino y las películas antiguas que a Clara le encantaban. Gabriel, aunque prefería los documentales, aprendió a apreciar sus elecciones porque sabía que, más que la trama, lo que importaba eran las risas que provocaba en las escenas improbables. Cuando llegaron sus hijos, 2 varones seguidos, la dinámica de la pareja se puso a prueba, como ocurre con tantos otros. Clara tuvo dificultades en el posparto, se sintió abrumada, a veces invisible. Gabriel, intentando llegar a fin de mes y estar presente, no siempre percibía el abismo que comenzaba a formarse. Pero aún así, había una especie de pacto silencioso entre ellos, ese compromiso tácito de seguir intentándolo. La rutina se volvió densa. Los niños crecieron llenos de energía, uno con asma y el otro con una curiosidad que transformó la casa en un campo de experimentos diarios. Gabriel se despertaba temprano, llegaba cansado a casa, pero nunca dejaba de pasar por su habitación antes de dormir, aunque solo fuera para acomodar la manta. Clara, entre la cocina, los proyectos esporádicos y la organización de la casa, se fue alejando poco a poco de lo que amaba.
Sus cuadernos de dibujo estaban guardados en un cajón de la sala. Las historias que antes fluían con facilidad empezaron a parecer irrelevantes. A veces, se sorprendía mirando por la ventana, preguntándose cuándo había empezado a vivir en piloto automático. Los fines de semana seguían siendo asuntos familiares. Tenían sus propias tradiciones, panqueques los domingos, palomitas en la cama y almuerzo en casa de su suegra. Clara sonreía y se esforzaba por participar en todo, incluso cuando se sentía desconectada por dentro. Gabriel, siempre atento, no notaba sus silencios entre conversaciones. Pensaba que el cansancio era natural. Y lo era, en cierto modo. Pero había algo más. Había empezado a sentirse como un engranaje funcional de una máquina que giraba sin preguntarle si aún quería formar parte. A pesar de esto, Clara nunca dejó de cuidar a Gabriel. Sabía cómo le gustaba el café, más fuerte y sin azúcar, y lo preparaba antes de irse a trabajar. Doblaba sus camisas favoritas, le dejaba notas en los bolsillos y, de vez en cuando, dejaba la cena en el horno con una nota en la tapa: hoy preparé tu plato favorito, pero no dejes que los niños lo coman antes que tú. Pequeños gestos que, para ella, seguían siendo una forma de mantener la conexión, incluso cuando el sentimiento parecía debilitarse con la rutina. Gabriel, a su vez, veía a Clara como su pilar. Nunca consideró que hubiera nada malo, porque para él, el amor verdadero se hacía con esfuerzo diario, con comprensión silenciosa, y no con grandes gestos. Creía que el cansancio formaba parte de ello, que los momentos de silencio eran naturales entre quienes ya habían vivido tanto juntos. No veía cómo se desvanecían los detalles, no notaba las miradas que ya no brillaban como antes. Para él, seguían construyendo algo juntos. A veces, imaginaba el futuro con ella, cuando los niños crecieran y pudieran viajar como soñaban. Hablaba de ello con entusiasmo. Clara sonreía, pero había algo en esa sonrisa que Gabriel, demasiado ocupado intentando mantener la calma, ya no podía descifrar. Sus amigos en común ya habían menguado con el tiempo. Cada uno se centraba en su familia, las conversaciones se limitaban ahora a cumpleaños y mensajes grupales. Clara, más aislada, encontró su propio espacio en el gimnasio. Empezó a ir casi a diario, no solo por su cuerpo, sino porque allí se sentía viva de nuevo. Recibía cumplidos, la llamaban por su nombre, se sentía vista. Gabriel se alegraba de que se cuidara, también la felicitaba, pero de forma práctica y rápida, sin percatarse de que había una silenciosa petición de más. Seguían durmiendo juntos, compartían la misma habitación, pero la conexión, la de antes, la profunda e inquebrantable, ahora estaba sepultada por capas de compromisos, tareas, prisas y falta de tiempo para mirarse a los ojos. Sin embargo, hubo momentos en que Clara aún intentaba salvar lo que tenían. Preparaba cenas especiales, ponía música y se preparaba. A veces él correspondía. Otras veces, llegaba demasiado tarde o demasiado cansado. Gabriel, sin darse cuenta, dejó de ver a la mujer detrás de la madre de sus hijos. Ella, intentando no amargarse, buscaba razones para seguir creyendo que todo volvería a ser como antes. El amor aún existía, pero estaba en coma, sostenido solo por el peso de la historia y la presencia de sus hijos. En medio de todo esto, se acercaban los cumpleaños de los chicos. Clara, siempre creativa, lo organizó todo con antelación. Planificó detalles, preparó sorpresas y se aseguró de crear recuerdos felices. Gabriel también participó, aunque de forma más práctica. Pero algo parecía diferente ese año. Clara estaba distraída, más callada. Cuando él le preguntó si estaría presente en la celebración en el restaurante, dudó. Dijo que tenía un compromiso laboral ineludible y que no sabía si podría irse a tiempo. Gabriel no insistió. Confiaba en ella. Siempre lo había hecho. Después de todo, ¿cuántas veces él también había tenido que renunciar a tiempo en familia por una reunión o una entrega urgente? La mañana de la celebración, Clara salió temprano y dijo que intentaría organizar todo rápidamente. Gabriel preparó a los niños, empacó sus mochilas y revisó los regalos. Los niños estaban emocionados y llenos de expectativas. En el auto, preguntaban una y otra vez si su madre iría. Gabriel dijo que tal vez sí, que lo estaba intentando. Llegaron al restaurante riendo y planeando el menú. Fue un día feliz,
O al menos eso parecía. Y fue en ese escenario, entre el sonido de los cubiertos y las alegres conversaciones de las familias, que la historia empezaría a cambiar. Seguía sin haber ira, seguía sin haber confrontación. Solo una extraña sensación, una desconfianza contenida, un escalofrío que le recorrió la espalda sin razón aparente. Gabriel, incluso rodeado de sus hijos y con todos los esfuerzos de Clara por organizar los detalles con antelación, empezó a sentir que algo, aún sin nombre, aún invisible, estaba a punto de escabullirse entre sus dedos. Lo que no sabía en ese momento era que la vida, con su cruel precisión, se preparaba para ponerlo todo patas arriba. Y que esa noche, ante los ojos de sus hijos, entre felicitaciones y un trozo de pastel, dejaría de ser solo un esposo para convertirse en algo más profundo, un hombre que enfrentaba sus propios límites. Y la historia que estaba por venir, nadie, ni él, ni Clara, la olvidaría jamás. En la semana previa al cumpleaños de los niños, el ambiente en casa parecía una extensión de la rutina de los últimos meses, tibio, funcional, casi automático. Clara se despertaba temprano, preparaba la merienda y organizaba su mochila con la naturalidad de quien ya lo hacía en piloto automático. Gabriel, por su parte, seguía las mañanas con la misma puntualidad de siempre, pero con la mirada cada vez más pesada. Hablaban poco, solo lo imprescindible. Sus conversaciones giraban en torno a los horarios de los niños, las facturas y las tareas del día siguiente. El contacto físico, aunque aún existía, se había convertido más en un ritual que en un deseo. Un beso en la frente, una caricia en el hombro al pasar por la cocina, un buenas noches pausado y sin prisas. Gabriel intentaba no pensar demasiado en ello. Pensaba que era una fase, un desgaste natural del tiempo. Sabía que había parejas que, después de tener hijos, parecían más colegas que amantes, y se negaba a creer que la suya fuera uno de esos casos. Prefirió aferrarse a la idea de que esta era solo otra curva en el camino y que pronto volverían a caminar uno al lado del otro. Clara, sin embargo, parecía cada vez más distante. Sonreía en fotos con sus hijos, jugaba con ellos al caer la tarde, pero había un cansancio en sus ojos que Gabriel no podía descifrar. A veces miraba al vacío, con la expresión de alguien absorto en un pensamiento demasiado profundo para compartirlo. Otras veces, se encerraba en el baño más tiempo del habitual y salía con los ojos ligeramente rojos, como si hubiera estado llorando, pero lo disimulaba con alguna excusa sobre la crema que le había escocido o el sueño acumulado. Cuando Gabriel intentaba sacar un tema más íntimo, ella cambiaba de tema. Y cuando mencionaba el cumpleaños de los niños, diciendo que estaba organizando los detalles para la cena en el restaurante que tanto les gustaba, ella simplemente asentía y decía que haría lo posible. El día antes de la celebración, Clara preparó la cena para sus hijos, organizó los útiles escolares para el día siguiente y dijo que se iría por unas horas para encargarse de unos trabajos. A Gabriel le pareció extraña su prisa y su evitación del contacto visual, pero no le preguntó nada. Se habían acostumbrado a no preguntar por todo. Solo esperaba que se encargara de lo que fuera y volviera antes de que los niños se fueran a dormir. Pero no regresó. Envió un mensaje diciendo que la cita se había extendido y que dormiría en casa de su hermana para no volver demasiado tarde. Gabriel leyó el mensaje en silencio e intentó convencerse de que no pasaba nada. La hermana de Clara vivía al otro lado del pueblo, y no sería la primera vez que elegía pasar la noche allí después de una larga reunión. Simplemente respiró hondo, terminó de organizar los regalos de los niños y se fue a dormir. El día de la celebración comenzó como tantos otros, pero con tensión disfrazada de expectativa. Gabriel despertó a los niños, los ayudó a vestirse, preparó panqueques con forma de letras, algo que Clara solía hacer, y los vio sonreír mientras metían en un sobre los dibujos que habían hecho para su madre. La esperanza de que ella apareciera seguía viva, incluso sin confirmación. Gabriel no quería decepcionarlos. Dijo que tal vez se estaba organizando para ir. En el fondo, seguía creyendo que aparecería. Después de todo, por muy lejos que estuvieran, ella era una madre devota. Nunca dejaría de asistir a algo tan simbólico. El restaurante elegido fue uno de los favoritos de los niños, con menú infantil y sala de juegos. Gabriel llegó con ellos dos y el camarero los reconoció al instante. Les trajo sus jugos favoritos, jugó con ellos y Gabriel empezó a relajarse. El ambiente era relajado, los niños estaban entusiasmados.
Pidieron pizza de pepperoni con base de queso crema. El mayor bromeó con el pequeño, que intentaba esconder el regalo para sorprenderlo. Gabriel sonrió. Por primera vez en semanas, sintió paz, como si ese momento fuera una pausa en el silencioso torbellino que los rodeaba. Hasta que algo pasó. Entre el ruido de vasos colocándose en las mesas, la diafonía y la música de fondo, Gabriel oyó una risa. No era una risa cualquiera. Era familiar, íntima, con un timbre que conocía demasiado bien. Su cuerpo se paralizó antes siquiera de girar la cabeza. Lentamente, sus ojos buscaron el origen de ese sonido, y entonces la vio. Clara. Sentada en la mesa de al lado, con otro hombre. Era elegante, maquillada, riéndose de algo que él decía. Llevaba un vestido que él no había visto en mucho tiempo, uno que solía usar en ocasiones especiales. El hombre le tocó la mano sobre la mesa con naturalidad, como si fuera algo común, un gesto repetido entre ellos. Gabriel se congeló. El mundo pareció detenerse. El sonido a su alrededor se convirtió en un zumbido. Sus hijos seguían hablando, riendo, distraídos, mientras él contemplaba una escena que nunca imaginó que presenciaría. Clara no lo vio de inmediato. Estaba concentrada en el hombre que tenía delante. Gabriel, impulsivamente, se levantó. Caminó hacia la mesa, con cada paso cargado con el peso de un matrimonio entero. Al verlo, palideció. Abrió los ojos de par en par, se quedó sin aliento y se tapó la boca con la mano como si intentara ocultar un delito que ya había cometido. Gabriel se acercó, la miró a los ojos y dijo con una calma cortante, sofocada por una ira contenida que rozaba el colapso: ¿así que este es tu trabajo? ¿Salir con otro hombre mientras tus hijos celebran sus cumpleaños? Clara intentó responder, pero se le hizo un nudo en la garganta. El hombre miró a Gabriel con incomodidad, como buscando una excusa, pero no se atrevió a decir palabra. Gabriel continuó, mirándola solo a ella, con lágrimas en los ojos, pero sin derramar una lágrima. Me voy de aquí con mis hijos. Y por favor, déjanos en paz. Les dio la espalda y regresó a la mesa. Los chicos, confundidos, preguntaron si todo estaba bien. Gabriel recogió sus mochilas y el sobre con los dibujos, y con voz firme dijo que iban a celebrar en otro sitio. Eligió otro restaurante, más pequeño y más alejado. De camino, sus hijos preguntaron si su madre seguiría viniendo. Él simplemente respondió que estaba ocupada. No mentía. Pero tampoco les dijo la verdad. Todavía no. Al llegar al nuevo local, pidió el postre antes de la comida, como una forma de intentar transformar lo que había sido destruido en algo al menos un poco feliz. Sonreía por fuera, pero por dentro estaba hecho una ruina. Tenía el estómago revuelto, la garganta seca, el pecho ardiendo. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Esa misma noche, ya en casa, acostó a sus hijos. Estaban exhaustos y no parecían entender lo que había pasado, pero confiaban en su padre. Cuando Gabriel cerró la puerta de su habitación, se apoyó en la pared del pasillo y se desplomó. Cayó al suelo, abrazándose las rodillas, intentando contener el dolor que se filtraba por cada poro. ¿Cómo podía? ¿Cómo, después de todo lo que habían construido, después de tantos años, con tanto esfuerzo? Las preguntas le llegaban como flechas, una tras otra. E incluso sin respuestas, ya sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, pidió el divorcio. Ya no había lugar para dudas, excusas ni intentos de reconstruir sobre los escombros. Clara intentó contactarlo, le envió mensajes, lo llamó. Gabriel no respondió. Necesitaba silencio. Necesitaba tiempo. Necesitaba aire. Sin embargo, lo que aún no sabía era que detrás de aquella cena con otro hombre se escondía una historia que aún no se había revelado. Un secreto que Clara guardaba bajo llave. Algo que, al salir a la luz, no solo traería nuevo dolor, sino que reabriría viejas heridas que ni siquiera sabía que existían. Y este secreto, aún envuelto en la sombra de los acontecimientos, estaba a punto de estallar. Clara llevaba días sin dormir. Las ojeras le marcaban el rostro como cicatrices recientes, y la casa, ahora en silencio, parecía amplificar la ausencia de todo lo que antes daba por sentado. Se había tramitado el divorcio,
y con él, los papeles empezaron a caer del estante de ilusiones donde había acumulado sus certezas. Gabriel se mantuvo distante, firme e inquebrantable, como nunca antes lo había visto. No gritó, no suplicó explicaciones, no exigió nada. Su indiferencia era tan dolorosa que la hacía desear una rabieta, una discusión, cualquier cosa que demostrara que aún le importaba. Pero lo que recibió fue silencio. Un silencio que dolió más que cualquier acusación. Los niños estaban con él. Clara solo los veía en los días acordados por la corte. Incluso durante estos encuentros, percibía la mirada suspicaz del hombre mayor, como si intentara comprender quién era aquella mujer que había elegido cenar con un desconocido en lugar de la celebración más importante del año para ellos. El joven aún conservaba la pureza de su infancia y corrió a sus brazos, pero aún así, no hizo preguntas, como si, de alguna manera, comprendiera que el mundo de los adultos estaba demasiado roto para las explicaciones simples. Lo intentó todo. Le envió mensajes, cartas escritas a mano, reapareció en lugares donde sabía que él estaría, siempre con la mirada de quien cargaba el mundo sobre sus hombros. Intentó recordarle a Gabriel quién era, quienes habían sido juntos. Pero nada parecía conmoverlo. Se había encerrado en sí mismo, no por ira, sino por convicción. Fue como si, en el momento en que vio lo que vio en ese restaurante, algo dentro de él hubiera muerto. Y esta muerte silenciosa fue lo que más la devastó. Lo que no esperaba, sin embargo, era el giro que llegaría de la forma más inesperada. Una mañana nublada, al salir de un café cerca del edificio donde solía trabajar, vio a Gabriel hablando con una mujer. Había un brillo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. La mujer sonreía, le tocaba el brazo con suavidad, y los dos parecían compartir algo a lo que ella misma ya no podía acceder. Al principio, pensó que era solo un colega, tal vez un amigo cercano. Pero en los días siguientes, los vio juntos de nuevo. Y luego otra vez. Se dio cuenta de que no era casualidad. Había algo allí. Algo real. Algo que la hizo arder por dentro con unos celos que ni siquiera sabía que aún era capaz de sentir. Fue solo cuando vio a sus hijos con esta mujer, riendo, corriendo, abrazándola con naturalidad, que recibió el golpe definitivo. No solo porque lo vio seguir adelante, sino porque reconoció el rostro de esa mujer. Era Elena. La misma Elena que, años atrás, había formado parte de la vida de Gabriel, incluso antes de que Clara existiera. Una amiga de la infancia, de la que siempre había estado celosa, a la que había alejado con comentarios sutilmente venenosos, manipulando las situaciones para que su amistad se enfriara con el tiempo. Elena había desaparecido de sus vidas, tal como Clara lo había planeado. Pero ahora había regresado. Y ocupaba el lugar que una vez fue suyo. Clara no aguantó más. Esa misma noche, llamó a la puerta de Gabriel. Tardó unos segundos en abrir. Estaba diferente. Más ligero, como si por fin hubiera recuperado el equilibrio. Al verla, frunció el ceño, pero no dijo nada. Solo esperó a que hablara. Clara entró con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa. Dijo que necesitaba hablar, que ya no podía guardarse ciertas cosas. Gabriel se cruzó de brazos, tranquilo, como si lo hubiera estado esperando. Empezó con frases sueltas y confusas, hasta que respiró hondo y lo soltó todo de golpe. Le contó que su historia con Elena iba mucho más allá de lo que él había imaginado. Dijo que la separación entre ellos no había empezado en el restaurante ni en los meses anteriores. Ella confesó que, años atrás, justo después de casarse, se sintió amenazada por la presencia constante de Elena, por la conexión que tenían, por las risas que compartían, por el tipo de intimidad que incluso ella, como su esposa, sentía que no podía lograr. Dijo que lo manipulaba todo. Que creaba situaciones, inventaba conflictos, mentía. Dijo que sembró dudas en Gabriel sobre los sentimientos de Elena, que insinuó que estaba enamorada de él, que quería destruirlos. Dijo que, en realidad, Elena nunca tuvo segundas intenciones. Y lo que es más, reveló que, en ese momento, encontró cartas que Elena había escrito, pero que nunca tuvo el valor de entregar. Cartas en las que decía que se distanciaba para respetar su relación, a pesar de que amaba a Gabriel desde la adolescencia. Clara confesó que escondió estas cartas. Que leyó cada una de ellas y las quemó, sin que nadie lo supiera.
Y, en el fondo, incluso con la victoria silenciosa de haber sacado a Elena de su vida, se sentía vacía. Porque, al contrario de lo que pensaba, eso no fortaleció el matrimonio. Solo creó un vacío silencioso entre ellos. Gabriel escuchó todo en silencio. Cuando Clara terminó, parecía más pequeña, rota, una sombra de lo que una vez fue. Se alejó, fue a la cocina y le dio la espalda por unos segundos. Al regresar, la miró a los ojos y le dijo con firmeza, «Lo sabías. Siempre supiste que había algo entre nosotros. Pero no era el tipo de sentimiento que destruye. Era el tipo que construye, que respeta, que sabe dónde está. Elena se fue porque me amaba, y tú destruiste eso con miedo, con egoísmo. E incluso después de todo este tiempo, nunca intentó recuperarme. Solo regresó cuando fui libre. Y ahora, después de todo, ¿quieres hacerme creer que te arrepientes?». Clara no sabía qué responder. Las lágrimas fluían sin control y trató de justificarse diciendo que no sabía qué hacía, que había actuado por impulso, por inseguridad. Gabriel solo asintió. «Y por tu inseguridad, perdí años de mi vida. Perdí la oportunidad de experimentar un amor sincero y puro. Y, sin embargo, incluso después de todo esto, eso no fue lo que destruyó nuestro matrimonio. Tú misma lo enterraste. Lo del restaurante fue solo la gota que colmó el vaso. Me traicionaste a mí, a nuestros hijos, y ahora quieres devolverle la dignidad a una historia que tú misma empañaste. He llorado hasta el cansancio. Hoy te miro y solo veo lo que queda. Y ya no es suficiente». Clara no suplicó. Sabía que no tenía sentido. Salió de su casa sin mirar atrás, con la sensación de que el peso del pasado la perseguiría para siempre. Y en el fondo, sabía que se lo merecía. Porque, por miedo a perder, acabó perdiéndolo todo. Y ahora, el hombre que una vez la amó con toda su alma estaba en los brazos de alguien que ella misma intentaba borrar. Pero lo que nunca pudo prever era lo que estaba por venir. Porque ni siquiera Gabriel, incluso con toda la verdad al descubierto, estaba preparado para lo que Elena había estado callando desde que se marchó. Y este nuevo secreto, enterrado durante años, estaba a punto de salir a la luz. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Elena caminaba por el parque junto a Gabriel mientras sus hijos corrían delante, lanzándose hojas secas. Caía la tarde y el cielo dorado se reflejaba en la mirada serena con la que ella lo observaba. Desde que se reencontraron, habían evitado hablar del pasado a fondo. Había sido un acuerdo tácito, no resucitar algo que solo causaría dolor. Pero ahora, tras la conversación con Clara, tras las revelaciones que habían estado reprimidas durante años, algo necesitaba decirse. Gabriel, que hasta entonces había estado tranquilo, se detuvo cerca de un banco de madera, donde las hojas cubrían parcialmente el asiento. Miró a Elena con el rostro tenso, no con ira, sino con un peso que crecía silenciosamente. Dijo que necesitaba entender algunas cosas. Que Clara le había revelado parte de la historia, pero que aún faltaban piezas en este rompecabezas. Elena asintió con un suspiro. Sabía que ese momento llegaría, pero no esperaba que doliera tanto. Se sentaron uno al lado del otro y, durante unos segundos, observaron a los chicos a lo lejos. Entonces, finalmente, ella habló. Dijo que había amado de verdad a Gabriel desde la adolescencia. Que su amistad siempre había sido el lugar más seguro que había conocido. Que, con el tiempo, ese cariño se había profundizado. Pero que nunca había tenido el valor de confesárselo, por miedo a perder incluso su presencia. Y que, cuando llegó Clara, se dio cuenta de que algo era diferente. Al principio, intentó aceptarlo, creyendo que era una etapa, que quizás Gabriel solo estaba descubriendo otras posibilidades. Pero a medida que su relación avanzaba, se vio abandonada, borrada gradualmente de la rutina que una vez compartieron. Dijo que no culpaba a Gabriel, nunca, porque sabía que él confiaba en Clara y no tenía ni idea de lo que ocurría tras bambalinas. Pero dijo que, en cierto momento, empezó a ser ignorada, excluida de las reuniones, apartada con sutiles excusas. Y entonces llegaron las conversaciones truncadas, las citas canceladas a última hora, los mensajes sin respuesta. Un día, Clara la buscó. Fue directa. Le pidió, casi exigió, que se mantuviera alejada.
Dijo que Gabriel merecía a alguien completo, y que ella no era esa persona. Elena, dolida, no discutió. Sabía que estaba a punto de enamorarse de verdad, y el miedo a perturbar su felicidad la hizo retroceder. No le contó lo de las cartas. No le contó que lloró noches enteras escribiendo páginas que jamás serían leídas. Simplemente desapareció. Gabriel la escuchó con la mandíbula apretada. Sintió una mezcla de dolor, impotencia y sorpresa. Ya no se trataba de una traición. Se trataba de años de vida desviados por manipulaciones silenciosas. Miró a Elena y le preguntó por qué nunca volvía, por qué nunca decía nada. Y ella respondió con voz entrecortada, porque eras feliz. O parecía serlo. Y preferí ser el dolor que pasó que el caos que podría haber quedado. Gabriel se levantó, dio unos pasos y respiró hondo. Todo esto era demasiado para asimilar. Pensó en los años que había pasado intentando salvar un matrimonio que había sido socavado desde el principio, mientras la mujer que quizás era el gran amor de su vida se alejaba con un gesto de silenciosa nobleza. De noche, ya en casa, Gabriel se quedó en el porche, mirando las farolas. Elena se había ido después del parque, sin pedir nada, sin forzar un futuro. Ella no era así. Nunca lo había sido. Y eso era precisamente lo que lo desconcertaba. Su silencio tenía más peso que cualquier discurso. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de Clara pidiendo verlo. Dijo que no era para volver juntos, ni para disculparse. Solo quería darle algo. Aceptó de mala gana. Quedaron en verse en una cafetería cerca del antiguo apartamento donde habían vivido. Clara llegó puntual, con una caja en las manos. Su mirada era profunda, sus gestos contenidos. Parecía haber envejecido semanas en solo unos días. Le entregó la caja sin decir nada, pero cuando Gabriel la abrió y vio lo que había dentro, sintió un nudo en la garganta. Eran las cartas. No las quemadas, como había dicho Clara. Eran copias escaneadas que ella misma había hecho, quizá por remordimiento, quizá por apego. Había fechas. Había una emoción cruda. Gabriel hojeó algunas, sintiendo las palabras de Elena como puñetazos en el estómago. Palabras que nunca había leído, pero que le parecían tan familiares que por un momento se preguntó si él mismo no las habría escrito en otro momento. Clara dijo que había mentido al decir que las había quemado. Que había guardado los originales durante años y solo después se había deshecho de ellos. Pero que nunca había tenido el valor de borrarlo todo por completo. Quizás por culpa. Quizás porque, en el fondo, sabía que tu amor era más grande que cualquier cosa que yo pudiera ofrecer. Gabriel no respondió. Ya no había rabia, solo vacío. Le dio las gracias, se levantó y se fue. En los días siguientes, Gabriel y Elena empezaron a verse con más frecuencia. Pero algo había cambiado. No había prisa. Había una construcción cuidadosa, casi como si redescubrieran los espacios el uno dentro del otro. Ella no preguntó por Clara. Él no preguntó por lo que hizo durante los años que estuvieron separados. Simplemente se miraron con calma, como si supieran que la vida les estaba dando una segunda oportunidad, pero sin la obligación de aprovecharla urgentemente. Un sábado cualquiera, mientras organizaban un picnic para los chicos, Gabriel le tomó la mano unos segundos más. Elena simplemente sonrió, como si comprendiera, sin necesidad de oír. Clara, a su vez, comenzó a reconstruir su propia vida. Sin Gabriel, sin sus hijos a tiempo completo, sin el hombre que la había mantenido como ancla para mantener su mundo unido. Empezó a asistir a terapia, a reconectar con viejos contactos y a sumergirse en el trabajo que había dejado de lado. El peso del arrepentimiento no disminuyó, pero empezó a comprender que parte de la redención era aceptar las consecuencias. Un día, recibió una carta de sus hijos. Una carta sencilla, escrita con letras diminutas, en la que le decían que aún la amaban, pero que ahora entendían lo que era el respeto y que esperaban que ella también aprendiera a amar correctamente. La leyó y lloró durante horas. Pero no respondió. Todavía no. Sabía que necesitaba cambiar para que, más tarde, tal vez, mereciera responder. Y en medio de todo esto, en una noche lluviosa, Gabriel se sentó junto a Elena en su apartamento,
con un sobre en las manos. Era una de las cartas que él mismo había escrito hacía mucho tiempo, pero que nunca se había atrevido a entregar. Decía que siempre había sabido, en algún rincón silencioso de su corazón, que había algo entre ellos que no se podía explicar con palabras. Que había intentado enterrar ese sentimiento para salvar lo que había construido, pero que ahora entendía que tal vez se había distanciado de su propio corazón durante años. Elena la leyó en silencio. Y cuando terminó, simplemente apoyó la cabeza en su hombro. No dijeron nada. No hacía falta. Esa misma semana, Gabriel recibió una llamada del colegio de chicos. Se trataba de una presentación especial, y pidieron a los padres que asistieran juntos, de ser posible. Dudó. Pero decidió ir. Llegó con sus hijos, se sentó en el auditorio y vio entrar a Clara unos minutos después. Estaba sola. Sus ojos buscaron los de él. Había un anhelo resignado en su mirada. Se sentó al otro lado de la fila. Durante la presentación, los niños hablaron sobre lo que es una familia. Una niña dijo que la familia es donde vive el amor, incluso cuando cambia de domicilio. Y en ese momento, todos los presentes sintieron algo. Porque a veces, lo que se desmorona también enseña. Lo que se pierde también muestra caminos. Y lo que termina, a menudo, deja espacio para lo que siempre debió haber comenzado. El auditorio ya se había vaciado, los pasillos, llenos de risas infantiles, daban paso al sonido apagado de pasos y conversaciones en voz baja entre los últimos padres que aún se despedían. Gabriel permanecía sentado en el mismo sitio, con la mirada fija en el escenario, como si aún pudiera oír las vocecitas de los niños diciendo frases que resonaban más fuerte que cualquier discurso adulto. A su lado, el más pequeño se acurrucaba en su brazo, cansado pero feliz. Al otro lado de la fila, Clara se levantó lentamente, ajustándose el bolso al hombro con la expresión de quien lleva algo más que objetos. Se giró, como si quisiera acercarse, como buscando una última oportunidad para decir algo, pero al ver a Gabriel aún inmóvil, dudó. Él la miró, lo suficiente como para que sus miradas se cruzaran, y hubo un intercambio silencioso, un reconocimiento de que las palabras que debían decirse podrían ya no tener sentido. Clara apartó la mirada y salió con paso contenido. Fue una despedida sin declaraciones, sin promesas, pero con la amarga conciencia de que el tiempo no vuelve, y que hay errores que no se pueden arreglar, solo cargar. En los días siguientes, las reuniones de Clara con sus hijos continuaron según lo previsto, pero algo había cambiado. El mayor se mostró más distante, menos entusiasta, menos disponible para sus intentos de reconectar. El menor aún conservaba cierta ternura, pero ahora estaba más callado, como esperando a ver si los gestos de su madre eran permanentes o solo un esfuerzo pasajero. Clara se esforzaba por estar presente, intentaba crear momentos significativos, pero lo que la agobiaba era lo que faltaba, sus ausencias pasadas, sus prioridades cambiadas, la imagen que sus hijos tenían de ella ese día en el restaurante. Los niños crecieron en el espacio entre lo sucedido y lo que quedaba, y ahora, incluso con el intento de acercarse, había una brecha de confianza que no era fácil de reconstruir. Gabriel, por otro lado, vivía una paradoja. Se sentía más ligero, como si un largo viaje finalmente hubiera llegado a tierra firme, pero aún sentía en su interior el eco de las decisiones que tuvo que tomar con dificultad. No se sentía vengado, no sentía ningún triunfo al seguir adelante mientras Clara permanecía atrapada en lo que ella misma había causado. Sí sentía el peso de lo que pudo haber sido, del tiempo perdido, de las oportunidades sacrificadas por decisiones que no eran solo suyas. Con Elena a su lado, encontró una paz que creía imposible. Pero con esta paz también llegó la responsabilidad de no repetir errores, de no perderse en el silencio que destruye, de permanecer atento a la delicadeza que sustenta el amor verdadero. Un domingo por la tarde, todos estaban reunidos en un picnic organizado por Elena. Los chicos corrían entre los árboles, cubiertos de tierra y riendo a carcajadas. Gabriel, tumbado sobre una manta junto a ella, observaba la escena con una extraña sensación de plenitud, pero también de miedo. Era como si la vida le hubiera dado una nueva oportunidad, pero aún estuviera poniendo a prueba su capacidad para mantenerla con sinceridad. Elena notó su silencio y le preguntó qué le preocupaba. Vacilante, habló de su miedo a perder de nuevo, de no poder proteger lo que ya tenía, de no ser digno de su amor. Elena sonrió dulcemente y dijo que no había amor sin riesgo,
Que no había construcción sin aceptar que todo podía desmoronarse, pero que, aún así, lo importante era seguir eligiendo, día tras día. Gabriel la abrazó sin decir nada. Simplemente dejó que ese gesto tradujera la decisión que tomaba en silencio, no huir más de sí mismo, ni de sus propios sentimientos. La semana siguiente, recibió un mensaje inesperado de Clara. No le pedía una reunión ni hablaba de los niños. Simplemente decía que había algo que debía entregarle en persona, algo que solo ahora se había atrevido a hacer. Gabriel consideró ignorarlo, pero algo en el mensaje lo hizo aceptarlo. Quedaron en verse en el viejo parque donde solían llevar a los niños cuando aún eran pequeños. Clara llegó con un sobre en la mano y una extraña serenidad en el rostro. Sin rodeos, dijo que había escrito una carta. No era un intento de reconquistarlo, ni una petición de perdón, sino un informe. Un último acto de sinceridad. Gabriel no la abrió de inmediato. Simplemente dijo que la leería más tarde. Clara le dio las gracias y se fue. En casa, después de acostar a los niños, por fin abrió la carta. No contenía palabras de arrepentimiento, sino de reflexión. Clara hablaba de sí misma, de cómo se pasó la vida intentando ser la mujer ideal, la madre perfecta, la esposa esperada, y de cómo en medio de todo esto olvidó quién era. Contó cómo el miedo a perder a Gabriel la llevó a actuar como lo hizo, cómo sus inseguridades la llevaron a tomar decisiones, cómo su identidad se diluyó entre expectativas y comparaciones. Confesó que pasó años enfadada con Elena no porque fuera una amenaza real, sino porque era un recordatorio viviente de todo lo que Clara creía que nunca podría ser. La carta no buscaba redención, sino que reconocía el dolor causado y la valentía de Gabriel para reconstruir su vida incluso después de la destrucción. Tras terminar de leer, Gabriel se quedó mirando el papel durante largos minutos. Por primera vez, sintió compasión por Clara. No amor, ni perdón absoluto, sino comprensión. Comprendió que su error había comenzado mucho antes de la traición. Había comenzado en el silencio interior, en la soledad que cultivaba, en la falta de autocuidado. E incluso sin justificar sus acciones, pudo ver el dolor tras su decisión. No respondió la carta. Pensó que no era necesario. Ese fue el fin de un ciclo. Un punto final que no requería respuesta, solo respeto. En los meses siguientes, Gabriel y Elena se convirtieron gradualmente en una familia en ciernes. Los niños se adaptaron con naturalidad, quizás porque sintieron que el ambiente era más ligero y honesto. Elena nunca intentó ocupar el lugar de nadie, nunca exigió amor, sino que lo ofreció con paciencia. Los niños, intuitivos como son, lo notaron. Comenzaron a buscarla, a llamarla para hacer sus tareas, a pedirle su opinión sobre películas, a compartir secretos y risas. Gabriel observó esta construcción con humildad, sin euforia, entendiendo que los lazos más fuertes no se forzan, solo se cultivan. Una noche, mientras acostaban a los niños, Elena se le acercó en la cocina. Sostenía una taza de té y una sonrisa serena. Él dijo que sentía que por fin estaban donde debían estar. Gabriel, apoyado en la encimera, simplemente asintió. Dijo que, a pesar de todo, no cambiaría nada, porque si no hubiera vivido lo que vivió, quizá nunca se habría dado cuenta de lo que realmente importa. Ellen le tomó la mano. Los dos permanecieron sentados en silencio, como si supieran que a veces la felicidad no proviene de lo que se logra, sino de lo que se aprende a valorar. Y mientras la lluvia comenzaba a caer afuera, Gabriel cerró los ojos un instante y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que el futuro no era una promesa incierta, sino un camino posible. Porque ahora, lo único que importaba ya no era lo perdido, sino lo que se reconstruía con esmero. E incluso con las cicatrices, con los recuerdos dolorosos, con los arrepentimientos que aún resonaban de vez en cuando, había una nueva certeza, que el amor verdadero no se mide por la ausencia de errores, sino por la valentía de continuar incluso después del final. El tiempo transcurría con una extraña fluidez, como si la vida misma pusiera a prueba la capacidad de Gabriel para no perderse en los recuerdos de lo que ya había sido, mientras intentaba anclarse en un presente que, aunque más ligero, aún lo sorprendía con sentimientos que creía ya agotados. La rutina se había vuelto silenciosamente diferente. Los fines de semana ya no eran solo suyos y de los chicos, ahora, a menudo incluían a Elena, quien se había convertido en parte esencial de ese núcleo reconstruido con esfuerzo y esmero.
las mañanas de domingo olían a su café, a la risa contenida de los niños que jugaban con ella en el patio trasero, y las tardes se acompañaban de largas conversaciones en la mesa, sobre su infancia, sobre planes para el futuro, sobre pequeños recuerdos que poco a poco reemplazaban lo que antes había sido solo dolor. Gabriel, sin embargo, no era ingenuo. Sabía que empezar de nuevo era más que cambiar de pareja, más que olvidar lo sucedido. Empezar de nuevo significaba permitirse ver sus propios defectos con honestidad, y lo hacía en silencio, todos los días. Sabía que, en algún punto del camino, también había dejado que Clara se perdiera sin darse cuenta. También había permanecido en silencio cuando debería haber escuchado, no había visto cuando ella le gritaba con sus acciones. Esto no justificaba la traición, nunca lo haría, pero le hizo comprender que las relaciones no se desmoronan de golpe, se desvanecen, un poco cada día, hasta que se vuelven irreconocibles. Clara, a su vez, comenzaba a comprender que el dolor que sentía no provenía solo de la pérdida de Gabriel, sino de algo más profundo, la pérdida de sí misma. Había pasado tanto tiempo moldeándose a las expectativas de los demás que ahora, frente al espejo, ya no sabía exactamente quién era. Estaba pasando por un proceso de deconstrucción brutal, donde cada día revelaba una nueva versión de sí misma que debía aceptar o abandonar. Ya no intentaba recuperar a Gabriel. La carta que le había dado había sido su última forma de despedirse emocionalmente de él, aunque no lo supiera al escribirla. Su reencuentro en el parque no había sido doloroso como esperaba, sino sorprendentemente tranquilo, como si el tiempo se hubiera encargado de quitar el peso del pasado de las palabras. Pero había algo que aún la inquietaba, algo que no podía borrar, la imagen de sus hijos mirándola con recelo. Ese era el dolor que la mantenía despierta. Una noche silenciosa, Clara decidió invitar a Gabriel a hablar. No sobre ellos, sino sobre los chicos. Quería entender qué podía hacer para reconstruir el vínculo que sentía que se estaba desvaneciendo. Él aceptó, a regañadientes pero de buena gana. Se sentaron en un café discreto, lejos de miradas familiares. Ella comenzó la conversación hablando de la escuela, los cambios de comportamiento que había notado, las dificultades para lidiar con el silencio del chico mayor. Gabriel escuchó atentamente, sin interrumpir. Después de un rato, respiró hondo y dijo, en voz baja pero firme, que lo que más necesitaban los niños ahora no era que ella demostrara nada, sino que realmente estuviera allí. Que no intentara ser la madre perfecta, sino que fuera constante y confiable. Necesitan verte aparecer. Eso es todo. Aparece cuando digan que van a presentar un proyecto. Estate presente cuando pregunten si vas a venir. Cumple las pequeñas promesas. Eso construye más que cualquier discurso. Clara asintió, tragándose las lágrimas. Sabía que tenía razón. Unos días después, fue ella quien se presentó inesperadamente a la presentación de ciencias de su hijo mayor. Llegó discretamente, sin avisar, solo para estar presente. Al verla, su hijo dudó un instante, como si no la creyera, pero luego esbozó una tímida sonrisa. Fue un paso. Pequeño, pero sincero. Después, empezó a recogerlos con más frecuencia, llevándolos al parque sin darle mucha importancia. Simplemente estando allí. Poco a poco, se dio cuenta de que reconstruir la relación no significaba borrar el pasado, sino demostrar que las cosas podían ser diferentes a partir de ahora. Una tarde lluviosa, Gabriel llegó a casa y encontró a los niños emocionados, contando que su madre los había llevado a visitar el lugar donde ella creció, que habían conocido a sus abuelos, tías y tíos, y que les había contado historias de su infancia. Elena escuchó con curiosidad y amabilidad. Más tarde, cuando los niños se fueron a dormir, le dijo a Gabriel que esto era importante, que necesitaban entender de dónde venían, aunque incluyera partes dolorosas. Gabriel, por un momento, sintió una mezcla de orgullo y amargura. Orgullo al ver a Clara esforzarse. Amargura al darse cuenta de que todo podría haber sido diferente si hubiera sucedido antes. Pero no dijo nada. Solo asintió, porque sabía que cada uno tenía su propio tiempo. Un mes después, mientras preparaba una cena sencilla con Elena, Gabriel recibió una llamada de Clara. No estaba angustiada, no lloraba, pero su voz tenía una fuerza inconfundible. Dijo que había tomado una decisión. Quería pasar un tiempo lejos, viajar a un lugar donde pudiera reencontrarse consigo misma, cuidarse,
comprender quién era, lejos de todo eso. Gabriel escuchó en silencio. Le preguntó si estaba pensando en llevarse a los niños. Clara dijo que no. Que sabía que, en ese momento, necesitaban estabilidad, una rutina, y que Gabriel y Elena se la ofrecían. Fui una presencia inestable durante mucho tiempo, y ahora me doy cuenta de que mi urgencia por arreglarme no puede anular su proceso de verme de otra manera. Primero necesito comprenderme a mí mismo. Gabriel la respetaba. No la detuvo. Y, por primera vez, escuchó de Clara una frase que parecía más cierta que cualquier cosa que ella hubiera dicho: gracias por no odiarme. Incluso después de todo. Simplemente dijo que no necesitaba agradecerle. Ese tiempo se encargaría de sanar lo que fuese posible. El viaje de Clara duraría 6 meses. Los chicos lo sabían y estaban preparados. Lloraron un poco, sobre todo el más pequeño, pero Gabriel les explicó que su madre tenía que hacer esto por ella, y que no era abandono, sino un nuevo comienzo. Elena ayudó, con su calma habitual, explicándoles que a veces todos necesitamos cuidarnos para cuidar mejor a los demás. Las siguientes semanas transcurrieron en un proceso de adaptación, pero sorprendentemente tranquilo. Los chicos estaban más seguros, más centrados. Gabriel, por su parte, sintió una mezcla de alivio y melancolía. La ausencia definitiva de Clara marcó el final simbólico de una historia que había estado deshaciendo a pedazos. Ahora, por fin, había un final claro, y esto le permitía respirar de otra manera. Una noche, Elena lo invitó a pasear por la plaza cerca de su casa. Estaban solos, con un cielo despejado y aire fresco. Caminaron un rato en silencio, como lo hacían cuando aún eran adolescentes. En un momento dado, ella se detuvo y le preguntó si se sentía listo para empezar de nuevo, no solo con ella, sino con su propia vida. Gabriel pensó unos segundos, miró a su alrededor, luego a ella, y respondió: creo que ahora, por fin, sé dónde estoy. Y más que eso, sé con quién quiero estar. Elena sonrió y lo abrazó. Y en ese abrazo no hubo más fantasmas, ni más culpa, ni más dudas. Solo una nueva historia que comenzaba, sobre ruinas transformadas en refugio y sobre un amor que, incluso interrumpido, encontró su momento para florecer. Al final de aquel verano, la vida parecía haber cobrado forma definitiva, como si cada pieza que se había dispersado hubiera encontrado por fin su lugar, aunque ese lugar no fuera el que ninguno de los involucrados esperaba al principio de la historia. Gabriel se despertó temprano, preparó café mientras sus hijos terminaban de ajustar la mochila, y Elena caminaba descalza por la cocina, sonriendo con esa compostura, como si supiera que la paz solo es posible tras capear una larga tormenta. Los días transcurrían con sencillez, pero llenos de significado. El dolor seguía presente, pero ya no definía los pasos de nadie. Había espacio para lo nuevo, y lo nuevo ya no era un mosaico, era un hogar reconstruido con conciencia, sin prisas, con decisiones tomadas desde la verdad. Cada semana llegaba una nueva carta de Clara. Escritas a mano, sin muchos adornos, contaban breves historias sobre lo que había vivido. Lugares que había visitado, personas con las que había hablado, descubrimientos que había hecho sobre sí misma. Pero lo que más destacaba en sus palabras era la ausencia de disculpas. Por primera vez, no escribía para convencer a nadie de nada, sino para compartir el proceso de encontrarse a sí misma como mujer, como madre, como ser humano despojado de las máscaras que había usado durante tanto tiempo. En una de las cartas, escribió algo que Gabriel releyó varias veces antes de guardar: la traición comenzó mucho antes que el otro hombre. Comenzó cuando me traicioné a mí misma al intentar ser alguien que no era. Solo ahora entiendo que lo perdí todo porque primero me perdí a mí misma. Estas palabras no provocaron resentimiento, sino una especie de compasión madura, como quien observa desde lejos la caída de alguien que una vez lo tuvo todo y ahora, en el suelo, decide por primera vez levantarse por sí misma. Los chicos empezaron a preguntar por Clara con menos frecuencia. No porque lo hubieran olvidado, sino porque sabían que estaba bien y que lo que tenían ahora se basaba en una relación más honesta y menos idealizada. Cuando regresó después de 6 meses de ausencia, decidió no volver a su antigua casa. Escogió un apartamento pequeño, cerca del trabajo que había conseguido como orientadora en una escuela pública. No quería privilegios ni la falsa sensación de reconquista. Quería empezar de cero de la mejor manera.
Invitó a sus hijos a ver su nuevo hogar, les preparó un almuerzo sencillo y los dejó explorar el espacio. Cuando los chicos dijeron que todo era diferente, sonrió y respondió, yo también. Ya no había que intentar borrar el pasado. Aprendió, a las malas, que la redención no se consigue fingiendo que no pasó nada, sino asumiendo el peso de las propias decisiones y avanzando. Gabriel observaba todo desde la distancia, sin juzgar, sin involucrarse más de lo necesario. Su relación se había convertido en un puente sólido, cimentado sobre el respeto que surgió de la misma ruina que lo separaba. Era curioso cómo el verdadero respeto solo surgía después de que el amor se rompiera. La presencia de Elena nunca fue impuesta. Con paciencia, construyó su espacio con los niños, poco a poco, sin forzar la intimidad. Cuando la llamaron segunda madre, por primera vez, no reaccionó con una emoción desbordante. Simplemente miró al niño a los ojos y dijo, gracias por dejarme ser parte de esto. Este era el tipo de amor que ahora se estaba forjando al lado de Gabriel, un amor sereno, adulto, consciente de lo que lleva dentro y de lo que necesita proteger. En el 10º cumpleaños de su hijo mayor, decidieron celebrarlo a pequeña escala, solo con familiares cercanos y algunos amigos del colegio. Por primera vez, Clara, Gabriel y Elena estaban juntos en el mismo espacio, compartiendo sonrisas, historias, recuerdos. No había tensión. No había competencia. Solo 3 adultos que por fin habían aprendido a poner el bienestar de los niños por encima de sus propias penas. En un momento dado, mientras cortaban el pastel, Clara se acercó a Elena y, con los ojos húmedos, le dijo en voz baja, gracias por quedarte cuando lo destruí todo. Elena respondió con voz tranquila, no me quedé. Solo volví cuando él estuvo listo para volver a verme. Fue entonces cuando Clara comprendió, profundamente, que jamás podría competir con ese tipo de vínculo. Y, curiosamente, no la destruyó. Por primera vez, se sintió en paz con el hecho de que no era la protagonista de la historia de nadie. Porque ahora por fin era la protagonista de la suya propia. Los meses transcurrieron con la fluidez de una vida que ya no necesita demostrar nada. Gabriel se permitió sonreír sin agobios, Elena hizo planes con la confianza de quien construye con solidez, Clara redirigió su energía a causas que antes había ignorado, ayudando a jóvenes en su proceso de reconstrucción emocional. El dolor que antes los había unido debido a la pérdida ahora se disolvió en trayectorias distintas, cada una encontrando su propia curva en el camino. Hasta que, un año después, en una conversación informal con los chicos, Gabriel escuchó al menor decir una frase sencilla que reflejaba todo lo que habían vivido, papá, me gusta cómo volvimos a ser una familia, aunque fue diferente. No respondió con palabras. Simplemente atrajo a su hijo hacia sí y lo abrazó. A veces, la felicidad es solo eso, saber que lo que se ha levantado tiene raíces más fuertes que lo que ha caído. Y así llegó el final de la historia, pero no un final cualquiera. Un final que no se construye sobre venganzas ni victorias vacías, sino sobre silencios llenos de madurez. Un final en el que todos, de alguna manera, pagaron el precio de sus decisiones, pero también tuvieron la oportunidad de reconstruir. Porque la verdadera consecuencia de la traición no es solo la ruptura inmediata, sino las grietas que causa en las estructuras invisibles de un hogar, un amor, una identidad. La traición es una herida que desgarra no solo a la otra persona, sino también al propio traidor. Y a veces, tarda mucho en darse cuenta de que, al herir a alguien, también nos desgarramos por dentro. Si has llegado hasta aquí con tristeza, quizás en silencio, quizás reflexionando sobre tus propias historias, comparte en los comentarios qué te pareció esta narración. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Qué personaje te conmovió más? Queremos saber tu opinión, tu perspectiva, tus emociones. Además, aprovecha para suscribirte al canal para no perderte ninguna historia como esta. Cada semana, tenemos nuevas historias sobre la vida, nuevos comienzos y aprendizaje. Y recuerda, la traición destruye mucho más que las relaciones. Daña familias, rompe vínculos, destruye la confianza y, a menudo, empuja a las personas a un abismo interior del que solo emergen mucho más tarde, si es que logran salir. En este canal, no apoyamos ni apoyaremos ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficción, pero los sentimientos que reflejan son reales. Que esta historia te sirva de espejo, de advertencia, de cicatriz que te enseñe. Que siempre elijas la verdad, el respeto y el amor genuino al mirarla.
porque esa es la única manera de construir lo que realmente importa.